Bueno, bendiciones para todos en esta mañana. Damos gracias a nuestro Rey porque una vez más el Señor en su infinita misericordia permite que podamos tener este tiempo, tener este espacio y estamos compartiendo acerca de eh, lo que el Señor ha traído en estos 21 días de oración y ayuno, lo que el Señor nos ha estado enseñando día a día. Hoy vamos a ver, hoy es el día 11 y hoy vamos a ver acerca de la fe que cumple su propósito dado por Dios. Ayer hablábamos acerca de la fe que mueve a la acción, esa fe que nos lleva a accionar, esa fe que nos lleva a movernos y cómo nosotros podemos estar sirviendo. Eso lo aprendíamos el día de ayer. Hoy el Señor nos enseña acerca de esa fe que cumple su propósito dado por Dios. Romanos capítulo 12 y en el versículo 3. Si usted tiene ahí la oportunidad, la posibilidad de tomar su Biblia, ábrala ahí y mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, en el versículo 3 hasta el 8. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El apóstol Pablo nos recuerda, y en este pasaje nosotros, o en estos versos, nosotros podemos encontrar cosas muy especiales que el Señor habla a través de su palabra y cómo el Señor nos está mostrando lo importante que para nosotros debe de ser el caminar y el seguir en medio de todo lo que Él tiene para nuestras vidas. El Señor en su palabra nos enseña, dice en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ese llamado que el Señor hace a nuestras vidas, primordialmente nos está diciendo o nos está haciendo entender que nosotros no debemos creer que somos más que el que está a nuestro lado. Estamos viviendo en un tiempo en el cual hay diferentes pensamientos, diferentes situaciones, diferentes conceptos y de una u otra manera se podría decir que hay una lucha por quién es más alto, quién es más grande, quién tiene más. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña dice que ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Dice, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que a cada uno nos es dado. Estamos hablando esta semana acerca de pasar la antorcha, acerca de compartir de lo que nosotros tenemos y cómo el Señor nos está mostrando a través de su palabra la importancia de nosotros, la medida de la fe que nosotros tenemos, que no debemos creer que somos más que el que está a nuestro lado, que no debemos creer que tenemos más que el que está trabajando con nosotros, que el que está ahí participando con nosotros. Y la palabra de Dios enseña que cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito. Cada uno de nosotros hemos sido llamados de una manera especial
Y cada uno de nosotros hemos sido dotados de dones, de un ministerio, de capacidades que cada uno debe de aprender a desarrollar. Cada uno de nosotros debemos entender que necesitamos, a través de la fe que hemos estado ejerciendo, a través de la fe que hemos estado cultivando, o a través de la fe que es en la palabra de Dios, que cada uno de nosotros debemos poner a accionar esos dones que hay en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos está enseñando que dice, de la manera que así como el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función especial, dice, úsese conforme a esa función. Y nosotros hemos sido llamados y tenemos una función especial, y lo que la palabra de Dios nos recuerda, o lo que la palabra de Dios nos aconseja, es que seamos o que trabajemos en pro de la función para la cual hemos sido llamados. Dice el apóstol Pablo a los romanos, les dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros seamos más que otra persona, no, es por la pura misericordia, por la pura gracia de Dios. Dice que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada uno de nosotros que tenemos un llamado, que tenemos un don, que tenemos algo especial que el Señor nos ha dado, dice, úsese conforme a la medida de la fe que usted tiene. Úsese conforme a como usted cree que el Señor le ha puesto, a como usted cree que el Señor le ha llamado, a como usted cree que el Señor le ha escogido. Empiece a trabajar. Ayer hablábamos de cómo es importante que esos dones, que pongamos nuestra vida al servicio del que está a nuestro lado, de busquemos cómo ayudar. Pues hoy el Señor nos dice, nos ha enviado a ayudar, nos ha enviado a hacer un trabajo, pero no nos ha enviado así como, miren a ver qué van a poder hacer. No, dice que a cada uno nos ha sido dado un don, un llamado, un ministerio. Y dice, úsese conforme a su fe. Yo creo que Dios ha puesto dones, ministerios, talentos en mí. Entonces, ¿qué debo de hacer? Conforme a la fe que yo tengo, así tengo que empezar a accionarlos. Y cada uno de ustedes tiene un don. Quizás algunos no tienen la facilidad de cantar, quizás no todos tienen la facilidad de predicar, no todos tienen la facilidad de hablarle a otra persona, pero cada uno de nosotros tenemos un don, tenemos algo que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces, nosotros podemos entender a partir de esto, de que hemos sido llamados con un propósito. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos con el propósito de servirle a Dios, de servir con alegría. Dice, termina en esos versos diciendo, con alegría. Cuán bonito es cuando nosotros podemos empezar a trabajar y lo hacemos con alegría. Cada uno de nosotros quizás tenemos un trabajo secular, y cuando usted va con el optimismo, cuando usted va alegre, cuando usted va gozoso y sabe que va a llegar a su trabajo, y si usted llega con alegría, pues su trabajo va a ser bueno, su trabajo va a ser agradable. Pero a veces como que si no nos gusta el trabajo que estamos haciendo, si no queremos ese trabajo, llegamos amargados, llegamos indispuestos, y eso hace que el entorno se forme así, que haya un entorno de indisposición, que como que las cosas no nos salen bien, como que no está funcionando, no está fluyendo las cosas, y es por la forma como nosotros lo estamos tomando. Es verdad que hay cosas que no nos gusta hacerlas, quizás el trabajo no es mucho lo que nos guste hacer, el trabajo que estamos haciendo, pero es lo que el Señor nos ha permitido. Entonces, dice la palabra de Dios que debemos dar gracias a Dios por todo y en todo. Entonces, el trabajo que tengamos, debemos cada día darle gracias a Dios
y como tal debemos nosotros ejercerlo o hacerlo con alegría. Si esto lo hacemos en el ambiente secular, en nuestro diario vivir, pues cuánto más hacerlo para el Señor. Cuanto más que el Señor ha hecho un llamado a su vida, el Señor ha puesto un don en su vida, ha puesto un talento en su vida, ha puesto un ministerio en su vida y que usted pueda ejercerlo con alegría, que usted pueda dedicar su tiempo para el servicio para el cual el Señor lo ha llamado. Es lo que el Señor nos está recordando. Dice, esa fe que produce en nosotros, o esa fe que nosotros hemos estado ejercitando cada día, cumple el propósito dado por Dios, cumple lo que el Señor ha hecho, o cumple el Señor, o cumple para lo cual el Señor nos ha estado llamando. Nosotros encontramos a través de la palabra de Dios que el Señor nos escogió desde mucho antes de que nosotros existiéramos. Dice en el Salmos 139, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Dice la palabra de Dios que el Señor nos hizo, nos formó, tuvo el cuidado, tuvo la precaución de formarnos de una manera tan especial. Y eso pasó, o eso sirvió, o eso debe de servirnos a nosotros. ¿Para qué? Para lo que dice aquí la palabra. Te alabaré porque formidables son tus obras. Lo que nosotros necesitamos cada día entender, el Señor nos ha creado con un propósito. El propósito del Señor, ¿cuál es? Que le alabemos, que le exaltemos. Y una de las maneras de nosotros alabarle, exaltarle, honrarle, es cumpliendo con esos dones, con esos ministerios, con ese llamado que el Señor nos ha hecho. Cumpliendo cada día con eso que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando el Señor puso en nosotros ese don, puso eso en nosotros, es como leía en parte de la historia, o parte de lo que había para hoy, es que dice que es como una chispa que tiene dos finalidades. Y me pareció muy interesante eso, porque es verdad. Hay una chispa que es la que de repente enciende algo y rápidamente se apaga. Pero también hay una chispa que es la que se enciende y causa gran incendio, fogata o como queramos llamarlo. Y de verdad que cuando nosotros dejamos que la chispa que se enciende en nosotros, que el Espíritu Santo se mueve en nosotros y dejamos que eso inunde completamente nuestra vida, pues podemos lograr hacer un gran impacto a nuestro alrededor. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros y que sea solamente una emoción, pues mañana ya se nos va a olvidar lo que pasó hoy. Necesitamos nosotros profundizar, necesitamos nosotros meternos de una manera especial donde podamos nosotros entender de que lo que Dios está haciendo, que la fe que nosotros hemos accionado permita que el don de Dios inunde a los que están a nuestro alrededor, a nuestro lado. No podemos nosotros decirle, Señor, pero es que yo no tengo que hacer, o sea, no tengo ningún don, o no tengo ningún ministerio, o no podemos nosotros llegarle al Señor con esa excusa, porque dice que a cada uno nos ha sido dada conforme a la fe que nosotros tenemos en el Señor. Entonces, tú tienes fe en Dios, tú crees en el poder del Espíritu Santo, pues hay algo en ti, hay un don, hay un llamado, hay un ministerio, hay algo, el Espíritu Santo se ha movido en ti, pero a veces nos pasa eso, que dejamos que sea solamente la emoción y hoy lo sentimos y mañana ya no lo estamos sintiendo.
El Señor quiere que cada día nosotros profundicemos. El Señor quiere que cada día nosotros avancemos. El Señor quiere que cada día nosotros ahondemos más en su presencia para que podamos ejercer así cada día más lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hemos sido llamados para servir, hemos sido llamados para honrarle, hemos sido llamados para que nosotros podamos ser un instrumento. Así como habla la palabra de Dios, que así como el cuerpo tiene muchos miembros, así nosotros somos en el cuerpo de Dios. Así somos nosotros en la iglesia, así somos nosotros donde quiera que nos levantemos. Tenemos una responsabilidad y hay que cumplir esa responsabilidad. No podemos decirle, Señor, es que yo no puedo o yo no sirvo. Porque si el Señor te llamó con un propósito. Si el Señor te permitió que le conocieras, lo hizo con un propósito. Y el propósito de Él, ¿cuál es? Honrarle. El propósito de Él, ¿cuál es? Que tú puedas ser un instrumento en sus manos para el beneficio del que está a tu alrededor, para el beneficio del que está a tu lado. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Eso es lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y la recomendación es que el Señor nos motiva para que nosotros avivemos eso en nuestra vida. No dejemos apagar el don que el Señor ha puesto en nosotros. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia. Eso es lo que nosotros debemos tener claro. Que nosotros hemos recibido un llamado no porque lo merecemos, no porque decimos somos más, como decía ahí en Romanos, sino ha sido por la pura misericordia de Dios. Porque el Señor en su misericordia le plació, habiendo tantos alrededor tuyo, pero a Él le plació llamarte a ti. ¿Qué estás haciendo tú con ese llamado? Con ese don que Dios ha puesto en ti. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Efesios 2:4. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué estás haciendo tú con esa salvación? ¿Qué estás haciendo tú con ese regalo que Él ha hecho? ¿Qué estás haciendo tú con ese don que Dios ha puesto en ti? ¿Tu fe mengua? ¿Tu fe está decayendo? Pues hoy el Señor te llama para que avives eso, aviva tu fe, aviva lo que el Señor ha puesto en ti. Dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Una vez más, la palabra de Dios nos enseña. En Salmos nos decía que Él nos creó para que contemos y para que alabemos sus misericordias y contemos sus bondades, ¿cierto? Ahorita nos está diciendo para que mostremos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, que tú puedas impartir a otros la gracia que Dios ha puesto en ti. Es importante que nosotros entendamos esto, que esa antorcha que el Señor ha puesto en nuestras manos la podamos pasar, mostrarle al que está a nuestro lado que el Señor es abundante en riquezas de misericordia y que el Señor quiere cada día mostrar su amor, mostrar su bondad y que Él te llamó con un propósito y asimismo al que está a nuestro lado también lo está llamando con un propósito. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la fe que produce en nosotros ese propósito, esa fe que el Señor nos muestra y nos hace entender de que hemos sido llamados con un propósito. Entonces nosotros no podemos tener la excusa de que yo no puedo, yo no sirvo, yo no tengo esa capacidad, porque cualquier don Dios ha puesto en ti y ese cualquier quiere decir que es un don especial que tú lo puedes hacer.
Es solamente que nosotros estemos hablando con el Señor y diciéndole, bueno, Señor, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo tengo que trabajar? ¿Cómo debo de poner a accionar ese don? El que tú puedas diariamente tener esa relación con el Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Dime cómo puedo trabajar en el don que tú me has dado. Quizás mi llamado o el don que Dios ha puesto en mí es estar orar por los pastores, orar por la iglesia, orar por los vecinos. No sé, tantas cosas que el Señor hace en nuestras vidas que a veces uno dice, Dios es tan perfecto y a uno les da la capacidad de ir y predicar y tienen esa facilidad. A otros les da la capacidad de orar por largos tiempos. Otros tienen la capacidad de cantar. Otros tienen la facilidad de invitar y la gente llega. Cada uno de nosotros tiene un don. Así como la mano tiene 5 dedos y cada dedo cumple una función, así nosotros somos en las manos del Señor. Piense usted por un momento que usted es digamos lo más mínimo, un dedo en la mano del Señor. Pero ese dedo tiene una función y usted debe empezar a pedir a Dios para cumplir esa función, para poder entender que Dios te llamó con un propósito. Necesitamos avivar ese don, necesitamos avivar lo que el Señor está moviendo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué bella es la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios te está diciendo en esta mañana, no puedes sacar la excusa de decir no sirvo o no tengo. No puedes. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, aviva el don que Dios ha puesto en ti. Avívalo. ¿Cómo? Pues teniendo la certeza, teniendo la seguridad, teniendo la convicción de que Dios ha puesto algo en ti. Si yo creo que Dios ha puesto algo en mí, pues yo voy a poder así ejercerlo. Pero si yo no le creo al Señor, si yo digo, no, pues yo soy llamado para llegar a la iglesia y sentarme ahí y listo. No, tú tienes un llamado y debes de cumplir ese llamado. Dice, aviva. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Dice el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, ¿qué nos está hablando la palabra de Dios en esta mañana? Nos está diciendo que nosotros no debemos sentirnos menos, ni que debemos sentirnos que somos débiles, ni que debemos sentir que somos cobardes ante lo que Dios ha puesto en nosotros. Dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra de Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que levantarnos y decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo hablarle a una persona, yo puedo orar por el enfermo, yo puedo predicar la palabra de Dios, porque el Señor no te ha dado espíritu de cobardía, el Señor no te llamó para que fueras el débil de la iglesia, no, el Señor te llamó para que tú te levantes y tú puedas decir, aquí estoy yo y yo puedo hacerlo, pero ojo, no creyéndonos más que el que está a nuestro lado. Todo lo podemos hacer nosotros con humildad, con el servicio al Señor, siempre teniendo en nuestra mente clara de que todo lo que nosotros hagamos, lo hacemos como para el Señor. Servir, predicar, cantar, lo que nosotros hagamos, todo lo hacemos como para el Señor, agradando al Señor. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, eso lo estaba diciendo Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No, si fuera por nuestras obras ni estaríamos aquí.
Es conforme a su llamamiento, conforme a su misericordia, conforme a su amor. No importa la situación por la cual tú estás pasando, no importa los problemas que tengas. Recuerda que Dios te llamó para que tú fueses santo. Recuerda que Dios te llamó con un propósito, y el propósito es que trabajes, el propósito es que tú hagas la obra que Dios te ha encomendado. Si tú dices, no, pero yo no puedo salir a predicar a otros lados, bueno, ora en tu casa por los que sí están saliendo a predicar. Si tú dices, no, pero es que yo no puedo quedarme en la casa, tengo que salir a trabajar, pero no puedo salir a predicar, bueno, bendice a los que sí salen a predicar. Eso es el poner nosotros a trabajar todos juntos. Unos colaboran en oración, unos colaboran en la parte financiera, unos lo hacen en el área espiritual, pero en todo el Señor está trabajando, en todo el Señor está obrando, en todo el Señor está ministrando. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros cada día nos esforcemos por hacer. Eso es lo que el Señor quiere que cada día nosotros estemos planeando. Señor, hoy ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo hoy mostrar esa misericordia? Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hemos sido llamados para tener una eternidad en Cristo. Necesitamos nosotros cada día poder ejercer. Necesitamos nosotros cada día poder avanzar en lo que el Señor nos está llamando. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor nos insta en esta mañana es que primero pensemos en qué es lo que Dios nos ha dado. ¿Qué don ha puesto Dios en nuestras vidas? ¿Qué clase de chispa somos? ¿La que se enciende y se apaga rápido, o la que se enciende y causa un gran efecto a los que están alrededor? ¿Qué es lo que el Señor nos ha enseñado? Cada uno de nosotros reflexionemos en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Reflexionemos sobre los dones que Dios nos ha dado y cómo alinearnos con el propósito con Él. Reflexione usted en los dones que Dios ha puesto en ti, cómo los puede usted alinear para que sean instrumentos en las manos de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude, que nos ilumine para que nosotros podamos quitar lo que impide que nosotros trabajemos o que nosotros accionemos esos dones. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos enseñe y nos diga qué es lo que está impidiendo para que nosotros no permitamos que esos ministerios, que ese don fluya en nuestra vida. Pongamos esos dones en las manos del Señor y ofrezcamos cada día a Él ese sacrificio vivo, santo y agradable, porque es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dejemos todo en las manos del Señor. Dejemos que sea Dios el que tome el control de nuestras vidas. Entonces usted hoy dígale, Señor, ¿cuál es el don que yo tengo? Si usted todavía no lo sabe. Si usted sabe cuál es el don que tiene, dígale, Señor, ¿cómo puedo hacer yo? Ayúdame o ilumíname, Espíritu Santo, dirígeme para que este don lleve fruto, para que este don pueda ejercerlo y que pueda servir, que sea ese instrumento en tus manos. Recuerde que lo que la palabra de Dios te está diciendo es que la fe cumple su propósito dado por Dios. Y esa fe que nosotros tenemos, les decía yo ayer, es en qué, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que surge un cambio en nuestras vidas.
La palabra de Dios es la que nos lleva y nos motiva a que tengamos estos cambios. Entonces, no deje usted de estar pidiendo y de estar meditando en la palabra de Dios, para que así usted pueda entender lo que el Señor tiene para sus vidas. Vamos a orar y vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe y nos dirija para que nosotros podamos entender. Ahí usted en sus propias palabras, si puede orar, cerrar sus ojos y hacerlo. Si de pronto no lo puede hacer ahí en sus palabras, dígale: Señor, Espíritu Santo, dirígeme, ilumíname. ¿Qué está impidiendo para que yo pueda cumplir con el propósito para el cual tú me has llamado? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestras vidas, por redarguir nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos estás recordando la importancia del llamado que tú has hecho en nosotros y los dones que tú has puesto en nosotros, Señor. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que tú nos ilumines, que tú, Señor, que tú, oh Dios eterno, permitas que nosotros podamos entender el por qué no hemos dejado que esos dones fluyan en nuestras vidas. ¿Qué está impidiendo, Señor? Espíritu Santo, redargúyenos, enséñanos, muéstranos qué impide que esos dones avancen, qué impide que esos dones salgan a flote. Por favor, Espíritu de Dios, enséñanos, dirígenos, ayúdanos para poder nosotros avanzar, para poder nosotros ser esos instrumentos para los cuales tú, oh Dios, nos has llamado. A veces dejamos que las cosas del diario vivir apaguen esa chispa, apaguen ese don. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que tú nos ayudes, que nosotros podamos avivar el fuego en nuestro corazón, que nosotros avivemos, Señor amado, el don que tú has puesto para tu servicio, Señor. Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos en este diario vivir. A veces los problemas, Señor, a veces las dificultades, la enfermedad, la situación apagan, no quieren apagar ese don, Señor. Pero tu palabra hoy nos recuerda y nos dice que no nos has dado espíritu de cobardía, sino que tú nos has dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros ejercer, Señor, pasar por todas, Señor, por en alto, Señor, y poder avanzar conforme lo que tú has puesto en nosotros, Señor. Que el fuego de tu espíritu, Señor, esté en nuestras vidas, Señor, y podamos nosotros avanzar y hacer tu voluntad, Padre. Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, porque nos permite, Señor, creer y avanzar y conocer más y más, Señor, de tu palabra, Padre. Señor, yo bendigo cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo los redarguya, Señor, y que en este día, Señor, ellos sean motivados, Señor, que sean redarguidos, Señor, que sean, Señor, enseñados a través de tu palabra, Señor, y que puedan, Señor, avanzar en lo que tú les has encomendado, Señor. Esa fe, Señor, que produce, Padre Santo, un cambio, Señor. Esa fe, Señor, que produce, Señor, un propósito en sus corazones, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día, Señor. En tus manos, Señor, están nuestras vidas. En tus manos, Señor, están nuestros pensamientos. En tus manos están, Señor, nuestras palabras en este día, Señor. Padre, que cada uno, Señor, podamos, Señor, ejercer esos dones y esos talentos que tú has puesto en nuestras manos con humildad, Señor, y con el deseo de servirte solamente a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias, Padre, por lo que tú haces, Señor, y los que van a oír este tiempo de devocional a lo largo del día, Señor, Padre, bendícelos, Señor.
Permite, Señor, que esta palabra, Señor, en el momento que la escuchen, Señor, que surja una inquietud en sus corazones, Padre, y que así ellos puedan, Señor, entender y poner en práctica lo que tú quieres que ellos hagan. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, doy gracias al Señor por este tiempo, por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se conecta y que puede disponer de este tiempo para estar en este devocional.